9 de la mañana, 21 minutos en la República Argentina, y es momento, como les anticipábamos recién, de trasladarnos a Ucrania. Bueno, un bombardeo masivo, y por eso está trabajando nuestro corresponsal de Canal 26, Brian Mayer. Desde allí estamos en vivo y él nos va a contar de primera mano cómo se está viviendo esta situación completamente dramática y de tensión. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué tal, Sofía, Teo? Buenos días para ustedes. Aquí 2:20 de la tarde en Kiev, la capital de Ucrania. Último día que teníamos previsto estar aquí, como lo veníamos compartiendo, porque vamos a viajar a la región de Kharkiv, y esta mañana nos levantábamos de la peor manera, luego de también de acostarnos con cierta tensión, porque a la 1 de la mañana se activaron los sistemas de defensa, las alertas, de defensa antiaérea, a lo cual venimos contando. Uno las escucha y sigue trabajando normalmente, no acude al refugio, sigue durmiendo. Claro. Bueno, hoy realmente anticiparon lo peor, que era la llegada de un ataque masivo por parte de Rusia, que las primeras informaciones dan cuenta de que habrían sido lanzados desde las regiones de Kursk, el mar Azov y también en el mar Negro. Aquí en Kiev, 2 misiles tenían como destino esta ciudad, que es la capital ucraniana. Uno logró hacer impacto y el otro fue detenido por la defensa antiaérea ucraniana. El que logró hacer impacto lo hizo dirigido a un lugar que, me contaban los ucranianos, ya venía siendo buscado durante varias oportunidades por las tropas rusas, porque es una central de energía eléctrica que tiene mucha importancia en esa temática aquí en esta ciudad y también en toda la región, porque el sistema está interconectado. Esto ha implicado que haya, por un lado, cortes por justamente ese ataque y también otros para evitar un daño mayor. Actualmente la ciudad de Kiev tiene un 30% de su sistema energético que no está funcionando, y Kharkiv directamente está a estas horas sin luz. El otro artefacto, en lo que tiene que ver con víctimas fatales, no hubo ninguno más allá de lo material y ese daño a la vida cotidiana de los ucranianos. El segundo, los artefactos y los restos de ese cohete que logró ser disminuido justamente por la defensa antiaérea ucraniana, sí generó que se incendien algunos vehículos y que algunas personas sean dañadas. Esto fue informado por el propio intendente aquí de Kiev. Sin embargo, ellas están teniendo distinto tipo de atención médica, principalmente por quemaduras, y no tienen ningún tipo de riesgo de vida. Sí se ha confirmado que este ataque masivo que alcanzó a otras regiones, incluso a Lviv, en la frontera con Polonia, allí hubo al menos 2 muertos. En otras regiones, como por ejemplo también Odessa, incluso en Kharkiv, se siguen buscando entre los escombros restos humanos. Hasta el momento 6 personas han muerto, y lo que podemos destacar de esto una vez más es que las personas víctimas son civiles, porque los ataques fueron dirigidos una vez más a zonas residenciales. Entonces, por un lado eso, y por otro lado lo que demuestra también que Rusia está lejos de estar en una condición disminuida en esta guerra, como algunos analistas o algunos medios vienen indicando, o incluso algunos vienen pensando por esta ralentización en los combates. Rusia todavía tiene reservas, todavía tiene poderío militar y sigue atacando de la peor manera. Algunos sostienen que en cualquier momento se viene una contraofensiva aún más fuerte para lograr avanzar sobre territorio ucraniano aún más, pero lo cierto es que por lo menos ahora, a la distancia, siguen llevando adelante este tipo de ataques que incluso ha incluido, valga la redundancia, en esta última oleada de misiles que se dio durante la madrugada, 6 misiles de tipo hipersónico, una velocidad realmente muy fuerte, que logran alcanzar un promedio, a veces una media, de entre 5 y 6.000 kilómetros por hora. Entonces esto da cuenta de que en menos de 4 minutos cualquier lugar de Ucrania puede ser alcanzado por este tipo de misiles, con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, si bien uno está acostumbrado, Brian, Sofía, a dar este tipo de informaciones en el día a día, siempre desde el lugar de los hechos y contando con tu presencia allí, lógicamente suena más fuerte aún. Brian, quería aprovechar, teniendo en cuenta algo que vos habías posteado en la mañana de allí de Ucrania en las redes sociales, que tiene que ver con la sincronicidad de las alarmas que te llegaban al teléfono y que también se escuchaban en las calles. ¿Cómo funciona eso, para contar en primera persona cómo es esas alarmas que suenan allí en Ucrania? Sí, automáticamente comienzan a sonar las sirenas que uno puede escuchar aquí en zona abierta.
De hecho, les cuento, mientras nosotros estamos aquí transmitiendo, y ustedes seguramente verán a mi alrededor que hay personas caminando y demás, estamos bajo plena alerta por riesgo de ataque aéreo. Se ha incendido por segunda vez. Esta mañana el ataque primero fue aproximadamente a las 6 de la mañana, 5:52, si no recuerdo mal, cuando nos despertamos justamente por el estruendo del primer misil que logró hacer impacto. El segundo fue una hora después y aproximadamente una hora después se apagó esa alarma. Bueno, ahora pasado el mediodía, otra vez estamos bajo riesgo de ataque aéreo. Automáticamente suenan las alarmas, la aplicación que nosotros tenemos y es la que usan la mayoría de los ucranianos, que se llama básicamente en inglés alerta de ataque aéreo en Ucrania. Uno elige la región en la que está u otra que sea de interés para uno, la configura de esa manera la aplicación y automáticamente llega una notificación en su celular avisando que hay una alerta, algún tipo de características, si se trata de misiles, de cohetes, de drones, de algún avión, si es que existe esa posibilidad de especificarlo. Y una vez que se levanta esa alerta también ya se informa que ha sido desactivada. Hoy me parece valioso, Teo, tu pregunta para también explicar esto. Tantas veces que se encienden esas alertas y no pasa nada, hoy se encendieron, hoy notificaron y a las pocas horas hacia el espacio aéreo ucraniano se dirigieron en total 81 misiles de distintos tipos y en total 8 drones. 56 de los primeros mencionados, 56 de los 81 misiles fueron derribados por la defensa antiaérea ucraniana y 4 de los 8 drones kamikaze también lograron ser bajados, disminuidos por el sistema de defensa ucraniano. Algunos rasgos importantes en esto, así como también Rusia todavía tiene poder armamentístico para atacar, Ucrania sigue teniendo ciertos problemas para poder defenderse. Si bien el promedio es relativamente alto de disminución de los ataques, bueno, más de la mitad de los drones lograron hacer impacto y alrededor del 30% de los misiles también. Ahora, dos cuestiones, Brian, estamos escuchando atentamente todos aquí en el piso porque obviamente estás llevando adelante un trabajo de altísimo riesgo, ¿no? Estás en el ojo de la tormenta con estas alertas que no paran de darse y que lamentablemente hace algunas horas tuvieron el peor desenlace porque finalmente se dio este ataque. Imagino cómo es vivir con esta tensión permanente por los civiles que están allí en Ucrania y que muchos también estaban en países de refugiados, ¿no? En calidad de refugiados, en países limítrofes, volvieron a Ucrania, a Kiev y se encuentran con esta situación. Te quiero preguntar dos cosas. En primer lugar, ¿qué pasa con el suministro eléctrico, no? Porque en el comienzo del noticiero estábamos dando la información de que en la mayoría de las ciudades está completamente pausado. Y también, por otro lado, un punto importante que tiene que ver con la economía, ¿no? Y con el sostenimiento de la redituabilidad interna de Ucrania. ¿Qué pasa con el puerto de Odesa? Porque es un punto importantísimo del país para poder, bueno, transportar granos y fertilizantes, como nos contabas ayer. ¿Cómo se van a llevar estas situaciones de acá en adelante? ¿Cuáles van a ser las medidas gubernamentales que se van a tomar? Voy de atrás hacia adelante y después, en todo caso, Sofía, me ayudan a recordar si me olvido de algún punto, pero en lo que tiene que ver con la política, con la diplomacia y también con ese punto en particular que ha sido declarado como una zona franca y donde Ucrania y Rusia tienen la posibilidad a través del Mar Negro de exportar algunos de sus productos más valiosos. Por parte de Rusia hablamos de fertilizantes y por parte de Ucrania del mercado de granos. Estuvo en las últimas horas aquí y por eso también ha generado tanto resquemor en la comunidad internacional este último ataque masivo. El propio secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, presente aquí en Kiev a las pocas horas de este ataque, para luego dirigirse justamente a Moscú para, una vez habiendo hablado con Zelensky, hacer lo propio con Putin, porque ese tratado sobre ese libre comercio o esa libre salida que hay en esa especie de zona franca está próxima a vencer y lo que la ONU está haciendo como intermediaria es tratar de lograr que eso pueda prorrogarse. Bueno, en medio de esa visita, acá hubo un ataque masivo con misiles, con las implicancias que eso puede tener en la comunidad internacional. El resto de la gente tiene una gran preocupación en esta tensa normalidad que se vive, como nosotros hemos logrado definirla para sintetizar lo que estamos viviendo. Tratar de trabajar normalmente, pero a sabiendas de que en este nuevo ataque aéreo, como aquí bien me apunta el coronel argentino Guillermo Laferriere, es que los misiles supersónicos que tiene Rusia tienen la capacidad incluso, más allá de lo que yo recién nombraba hace un ratito, es de alcanzar incluso los 13.000 kilómetros por hora. Eso es realmente muy rápido. Y acá, en Kiev, estamos a menos de 300 kilómetros de los puntos que yo recién les mencionaba, desde donde se están lanzando ese tipo de ataques. Hagan la regla de tres simple y se van a dar cuenta que en 2, 3, incluso en menos minutos,
pueden estar esos misiles haciendo impacto, por lo cual es muy difícil la vida aquí de los ucranianos. Hablábamos con algunos jóvenes anoche y nos decían, vos nos ves caminando, Brian, parece que estamos normalmente desempeñando nuestras tareas, pero lo que ellos me decían es muy duro. Dice, nosotros por dentro estamos muertos. Brian. Entonces eso refleja también la intención que tiene el ucraniano de salir adelante. Sí. Sobre ese punto particularmente me quería detener, teniendo en cuenta que estás allí. ¿Qué sensaciones percibiste en términos políticos y sociales también sobre la imagen, por ejemplo, de Volodymyr Zelensky? Ya es más de un año de guerra, influyen mucho este tipo de situaciones en la imagen de cualquier político. ¿Y cómo ves a los ucranianos? ¿Cómo ves la percepción de los ucranianos sobre la figura presidencial? He hablado incluso con ucranianos que no han votado en las últimas elecciones por la figura de Volodymyr Zelensky, pero ellos coinciden en que aquí hay una comunión social de encolumnarse detrás de la figura del primer mandatario y también de su discurso en defensa de la identidad y la soberanía ucraniana, pese a que en algún momento no lo hayan apoyado. Incluso aquellos que no lo han votado en las últimas elecciones reconocen que hubo una evolución en él, en su discurso, en su forma de accionar frente a distintos temas, que quizás habrá que evaluar una vez que termine la guerra si lo siguen acompañando o no, pero que hoy es el líder, es el jefe de Estado, y distinto a lo que ocurrió hace un tiempo atrás con otro mandatario, con algunos problemas menores en Ucrania respecto a lo que está pasando ahora, y que huyó al exterior. Zelensky, cuando los tanques rusos llegaron hasta aquí, hasta Kiev, y algunos en la comunidad internacional pensaban que Rusia se iba a hacer cargo de la administración pública nacional, Zelensky logró en parte, gracias lógicamente al apoyo occidental, frenar eso y se quedó aquí incluso en los peores momentos. Y acá sumo la respuesta a la pregunta que me hacía hace un ratito Sofía, en términos económicos. Aquí la inflación en plena guerra es del 30%. Los ucranianos también lo reconocen. Es gracias a la inyección económica de Occidente, al apoyo especial de Estados Unidos, pero aquí en términos económicos hay abastecimiento, la gente compra los productos que quiere, sigue trabajando, los chicos siguen teniendo educación pública y eso se trata de sostener de la mejor forma posible. Bien, bueno, respecto a lo que estabas contando, hacemos alusión también a que Zelensky, lo venimos contando desde el pasado 24 de febrero del año pasado, cuando comenzó la guerra, que pone la cara, ¿no? Se muestra en primera persona y da discursos televisivos o quizás en video respondiendo a las consultas o a la situación del país. Esto no es algo muy habitual. Bueno, para ya ir despidiéndote, Brian, pero antes te hacemos otras preguntas. ¿Qué pasa con el resto de las regiones? Hablamos mucho de lo que está sucediendo en la capital, un poco lo mencionabas al comienzo de esta entrevista. ¿Qué pasa con el resto de las ciudades que fueron bombardeadas? Y también te pregunto cómo va a seguir tu viaje, ¿no? Como corresponsal, ¿dónde vas a estar en los próximos días o en las próximas horas cubriendo esta situación que la verdad y lamentablemente es terrible? Kiev, Lviv, Odessa, son algunos lugares que al menos en la idiosincrasia mundial habían quedado en segundo plano, porque lo veníamos incluso diciendo nosotros, todo estaba pasando por el norte, por Bakhmut, y de pronto vuelven a la escena. Kharkiv es una región que, al menos hasta la última información que podía chequear, estaba sin servicio de energía eléctrica, una de las regiones más importantes de Ucrania, también sin acceso a gran parte de su población al servicio de agua potable por los daños recibidos. Lviv tenía también otro tanto de complicaciones. Y nosotros justamente en algunas horas nada más nos vamos a estar dirigiendo hacia Kharkiv, esta zona que ahora está totalmente alterada, y vamos a poder entonces transmitir y contar desde ese preciso lugar cuál es el cuadro de situación y seguramente poder conversar con algunos de los protagonistas del desarrollo social de allí. Sin embargo, permítanme adelantarles que se vienen igualmente algunos testimonios de ucranianos que están aquí en Kiev y que hemos recogido en las últimas horas y que producción ya está trabajando para poder compartirlo con todos ustedes. Excelente, Brian. Muchísimas gracias por este reporte. Por supuesto, tomar las precauciones necesarias, con cuidado siempre allí en una zona que está en este momento en el ojo de la tormenta también. Exactamente. Gracias, Brian, por toda esta información. Volvemos a tomar contacto cuando vos lo dispongas. Hasta luego. Hasta luego, un fuerte abrazo. Chao.